Lección 29. Tema: ver la energía invisible de las dimensiones superiores donde se crea la realidad en la dimensión que vivimos nosotros. Os saludo, hermanos. En esta lección quería hablar sobre cómo poder ver la energía invisible que habita en las dimensiones superiores, donde se crea vuestra realidad, en esa dimensión física en la que estáis viviendo. Es un tema importante y es la base para los niveles superiores de la capacidad mental. En primer lugar, cuando ya habéis abierto el tercer ojo, ya tenéis abierto los centros energéticos y los chakras necesarios para poder visualizar con la visualización espiritual, ya sea a través del viaje astral o de la bilocación de la mente del cuerpo mental en esas dimensiones astrales superiores. Este es el primer paso. Una vez que ya podáis ver la energía invisible de vuestro mundo físico, tenéis que trasladar vuestra visión espiritual a esa dimensión energética donde se crea vuestra realidad. Lo podéis hacer, como he dicho antes, por el viaje astral, que suele ser más largo y más costoso de producir, según sea vuestro entrenamiento, o con la bilocación de la mente del cuerpo mental. También os vale. La visión no es tan perfecta, pero también tiene su utilidad y sirve para ese fin. Para hacer esto tenéis que concentraros, estar relajados como cuando uno empieza cualquier meditación. Bien relajado, escuchando el corazón, respiración profunda. Entonces visualizáis vuestra mente dentro del cerebro. Si os concentráis lo suficiente, podréis sacarla del cerebro. Tenéis que romper los lazos que unen la mente con el cerebro. Una vez que lo habéis roto, con un poco de meditación, se hace con relativa facilidad. Solo tenéis que dejarle libertad para que se vaya. La mente saldrá entonces. Solo tenéis que pensar, visualizar qué queréis ver, las dimensiones superiores. Poco a poco irá desapareciendo la visión del mundo físico. Os sentiréis lejos del mundo físico y la mente empezará a ascender poco a poco. Veréis cómo aparecerán las dimensiones superiores y veréis cómo la energía fluye de un lado a otro. Veréis todos los actores, todos los elementos que están participando en los eventos del mundo físico. El proceso de la visión espiritual en esta dimensión energética no tiene ningún efecto agotador, no agota en absoluto. Podéis andar por esta dimensión energética por donde queráis. Con el debido entrenamiento solo hace falta práctica. Solo tenéis que hablar con el Padre y pedirle que os ayude. Os indicará qué elementos de los que estáis viendo corresponden a la realidad física en la que vosotros vivís o de la que vosotros queréis preguntar. Una vez que ya la voz del Padre la habéis escuchado, os daréis cuenta de cuáles son los elementos que corresponden a la pregunta que habéis formulado. Lo veréis claro y entonces empezaréis a entender cómo se relacionan entre sí. El primer paso sería la observación. Entender cómo se comportan sin prisa, observando poco a poco. En este estado veréis cómo el tiempo pasa muy lentamente. El tiempo en este nivel se parará enormemente. Podéis estar fácilmente un par de horas o 3 en este estado sin sentir ningún cansancio. Así podéis estar cierto tiempo, hasta que el Padre os indique que ya podéis ir a la siguiente fase. Esta siguiente fase sería la comunicación con los elementos que estáis observando. Esta comunicación se realiza a través de un enlace espiritual existente entre vosotros. Y esos elementos que estáis observando, observaréis que se comportan de forma inteligente, que piensan, que razonan o que tienen el mismo comportamiento enloquecido de las personas en la dimensión física. En unos casos, las conversaciones tendrán lógica, los argumentos serán válidos. Observaréis que a veces mienten. Lo que estáis ahí observando es solo un reflejo del mundo físico, pero a su vez no es un reflejo que dependa del mundo físico, sino que el mundo físico depende de lo que estáis ahí observando en esta dimensión energética superior al mundo físico.
Estáis preguntando si se puede obligar a hacer cambiar los actos que están realizando estas personas en el mundo físico a través de la comunicación. Con su gemelo en esta dimensión energética, la respuesta es sí. Si vuestra capacidad de persuasión es suficientemente fuerte, sí, y si la persona quiere cambiar la parte energética, querrá cambiar a través de un diálogo tranquilo. Bien explicado, todo se puede conseguir. En los casos en los que la persona está en un pozo sin fondo, del que resulta muy difícil salir, y en el que la obcecación por ver la realidad de forma negativa no hace más que aumentar en estos casos, se aconseja mostrarle a través de imágenes, en lugar de mediante la palabra, lo que puede llegar a ser. Si sigue por este camino, las imágenes tendrán que ser lo más negativa que podáis, pero contundentes, sin caer en el catastrofismo, salvo en casos excepcionales. En el caso de enfermedades mentales graves, lo que se aconseja es dejarlos solos hasta que percibáis que ellos mismos quieren salir de ese pozo sin fondo. Los diálogos no van a servir de nada. En cuanto observéis un pequeño atismo de querer cambiar, aunque sea a otra situación no tan mala como la anterior, ya podéis empezar el diálogo con esa persona, mostrándole lo que puede llegar a ser si van por el camino correcto. Ahora ya han empezado a ver que necesitan un cambio. Vuestra conversación normalmente será escuchada por todos los elementos que intervienen en el problema que están intentando resolver. Es decir, no solo será escuchado por la persona que tiene los problemas, sino por todos ellos. Eso facilitará que la comunicación entre los diversos elementos sea la correcta y que el problema pueda resolverse. Otra forma de cambiar el comportamiento de la gente que tiene problemas cuando uno está haciendo este tipo de terapia sería utilizar la inducción mental, enviar mensajes positivos con toda la potencia mental de la que seáis capaces a esa persona o grupo de personas que tengan el problema. En estos casos suele ser la solución más lenta, tarda más, pero la solución suele ser más duradera. La energía mental que le has enviado está imbuida de la energía del Padre y eso hace que su transformación mental sea mucho más duradera. Con inducción mental quiero decir el proceso por el cual se envía el pensamiento con toda la potencia de la que uno sea capaz hacia una persona a grupo de personas. No es solo un diálogo, es similar al envío de energía a toda potencia, como un rayo que alcanza a todos, y mediante esa potencia, ese pensamiento se infiltra en el centro de la mente de las personas involucradas. El diálogo es bastante más flojo, se le deja libertad de pensamiento, libertad de responder. En el caso de la inducción mental no hay ninguna libertad, se le está obligando a pensar así, pero es por su bien. Estas técnicas que os estoy explicando solo se refieren a la utilización en la primera dimensión energética, la primera dimensión donde se forja la realidad, que está por encima de la física. En los niveles superiores también existen otras 6 dimensiones, donde se crea la realidad para acceder a estas dimensiones y cambiar las cosas que queréis cambiar. No se utiliza este mecanismo de la inducción mental directa con las personas involucradas o con el diálogo, sino que se hace a través de la visualización. Esto se llama magia creativa. Esto ya lo explicaremos para una lección posterior, porque es bastante más complicado. Espero que utilicéis todos estos conocimientos, van a ser muy útiles para vosotros y para todos los que os rodean. Os saludo, hermanos y hermanas, y hasta pronto.